que hay una fuerza. Pues hombre, primero tengo que tener un campo. Primero es el concepto de campo, después el concepto de fuerza, la consecuencia. Listo. Si se acuerdan cuando hablamos por allá en el capítulo 21 de campo eléctrico, ¿sí? Y hablábamos de las interacciones eléctricas, habían dos pasos, muchachos, ¿sí? Decíamos estas dos cosas. Decíamos que una distribución de carga en reposo crea un campo. Ese era un axioma que teníamos. Bueno, no solo crea un campo, sino que también crea un potencial eléctrico. ¿Sí? Un potencial eléctrico, son axiomas. Y ese campo eléctrico ya creado, ¿sí? Puede ejercer una fuerza sobre otra partícula que está en sus vecindades. ¿Cómo sé yo que hay un campo gravitacional? Dejo caer una pelota. ¿Cómo sé yo que hay un campo eléctrico? Pongo una carga de prueba. Entonces, el flujo era el siguiente. Tengo una carga, es decir, materia electrizada. Esa materia electrizada produce un campo y una partícula que está dentro del campo experimenta una fuerza. ¿Esa fuerza cómo se llamaba en ese momento? Fuerza eléctrica. F igual a Q por E, si se acuerdan. Aquí está. F igual a Q por E. Entonces, muchachos, ¿será que para las interacciones magnéticas pasa lo mismo? ¿Sí? ¿Tiene ese orden lógico? Sí, también, también. Pero aquí esas cargas, en el caso eléctrico, esas cargas estaban quietas, pero aquí las cargas van a estar en movimiento. Muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe, yo lo estoy escuchando bien. Bueno, Sí, muchachos, bien, bien. es que por aquí hice un cambio, hice un cambio en mi lugar de trabajo y me retiré un poquito del módem. Entonces, que estoy haciendo una prueba a ver cómo me va. Que no haya, ¿cómo se llama eso, hombre, en electrónica? Que no haya un delay, no sé si se dice así. Mm, ¿Alguien sabe el término? Cuando hay un retraso. Mm, ¿Se dirá así? Yo creo que sí. Sí, profe, un delay, un retardo. Un retardo, un delay, sí. Pero yo había escuchado por ahí otra palabra. ¿Hay otra palabra o no? ¿Alguien me ayuda, hombre? Hay una palabra, ¿cómo se llama eso? Cuando la señal llega como cortada, retrasada. Ah, lag. Que hay mucho lag. ¿Mucho qué? Yo le digo lag. ¿Cómo se deletrea? LAG. Ah, lag, sí, que se laguea. ¿Se dice así? Exacto. Aunque creo que no es un verbo en español, sino en inglés, ¿cierto? Sí, Bueno, en inglés, creo. lag, lag. Ah, voy a mirar ese término, hombre. Es si se Profe, pero utiliza. creo que lo que estás hablando de la señal del Wi-Fi se llama latencia. Ah, latencia, eso, esa palabra. Latencia, es que latencia podría ser ese lag en inglés. Hay que mirar. Si alguien me consulta ahí mientras hablamos, muchachos, porque tiene que aprender de todo en la vida, pues también. Latencia era la palabra que tenía, pero también había escuchado lag. Bueno, listo. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿será que ese mismo flujo de ideas se cumple para el caso magnético? Hombre, pienso que sí, pero aquí en este caso tenemos una carga en movimiento. Y una carga en movimiento o una corriente, que son muchas cargas, producen un campo magnético. ¿Y qué es un campo magnético? Una perturbación de un lugar del espacio debido a ese movimiento de cargas. Y una vez que yo tenga el campo magnético, ¿sí? Entonces aparece una fuerza magnética, ¿sí? Y esa fuerza magnética aparece ¿qué? Puede ser sobre una carga o sobre un conjunto de cargas, ¿sí? Sobre un conductor también.
Entonces, muchachos, tienen la misma filosofía, ¿sí? Simplemente que ¿cuál es el cambio? Que aquí tenemos cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento producen campos y esos campos producen fuerzas, ¿sí? Es decir, si hay un conductor dentro de un campo magnético, sobre ese conductor aparece una fuerza. O si hay una partícula dentro de un campo, sobre esa partícula aparece una fuerza. ¿Esa fuerza cómo es? Es una fuerza magnética, ¿sí? De otro carácter, de otra índole. Y la vamos a denotar con F sub B. ¿Sí? Cuando teníamos la fuerza eléctrica era F sub E, y aquí vamos a utilizar el subíndice B, ¿sí? De campo eléctrico. Entonces, esa es la fuerza magnética, muchachos. ¿Listo? Aquí entonces nos vamos a dedicar más, en este capítulo 27, al concepto de fuerza magnética. Muy bien, muchachos. Y vamos a estudiar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Una sola carga, muchachos. Después miraremos qué pasa con muchas cargas, es decir, con una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, muchachos, muchos científicos, muchachos, aquí hay mucha historia detrás, pero bueno, esto no es una clase de historia de la ciencia, hicieron experimentos, ¿sí? Empíricos, para llegar a algunos resultados empíricos. Y esos resultados empíricos, ¿sí? Fueron contrastados en laboratorio y después sustentados con ecuaciones. Ese es el mundo de la ciencia. ¿Y qué encontraron esos resultados, muchachos? ¿Sí? Miren, encontraron lo primero. Vamos a ver qué encontraron. Encontraron que la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre una partícula, estamos en una partícula solamente, una carga. Después miraremos un conjunto de cargas, recuerden eso. Sobre una partícula es proporcional a la carga de la partícula, es decir, se cumple lo que está aquí en un cuadrado morado. Es decir, que la magnitud de esa fuerza magnética es proporcional a la carga. Primer hecho experimental. ¿Sí? Es decir, a mayor carga, mayor fuerza. Es lo que está diciendo. Si la carga, por ejemplo, aumenta 2 veces, la fuerza también aumentará 2 veces. Parece como un hecho como lógico. ¿Sí? Muy bien. Otro hecho experimental, muchachos. No me pasa para la otra hoja en la ruedita. Tan raro. Otro hecho experimental es que la magnitud de esa fuerza, sigo con la magnitud de la fuerza magnética, ¿sí? Ya estamos en el caso magnético, también se encontró que era proporcional a la magnitud del campo magnético. ¿Sí? Es decir, se cumple este otro recuadro. La fuerza magnética es proporcional al campo, es decir, a mayor campo, mayor fuerza. Parece también lógico. ¿Sí? También se encontró, muchachos, experimentalmente, eso ya después todo lo voy a resumir en una ecuación, pero esto fueron los pasos que dieron los científicos. Se encontró que la fuerza magnética era proporcional a la rapidez de la partícula. ¿Cómo les parece esa? O sea, mientras la partícula se movía más rápido, la fuerza era mayor. Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué será rapidez y qué será velocidad? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Profe, la velocidad no es como constante, yo creo que es. Y la rapidez es como cuando uno hace como un cambio de velocidad. No, No, creo, sí. no, pero gracias por participar. A mí no me interesa si, ojalá pues siempre todo fuese correcto.
correcto. Pero gracias. ¿Qué otra opinión hay? ¿No era que la velocidad era sobre el tiempo y la rapidez sobre la distancia, algo así o no? No, gracias por participar, pero no, debo decir que no. ¿Otra opinión? Profe, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero ahorita, como no, ¿Qué fue lo que dijo? Repetime. que la rapidez se medía respecto a la distancia, Sí, ¿y la velocidad? ¿Con respecto a qué? con respecto al tiempo. No, no estoy de acuerdo. No. Dale, otra. No, tampoco estoy de acuerdo. Muchachos, qué Profe, pena. la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Esa me gusta. ¿Con quién hablo? Con David Patiño. Sí, estoy más de acuerdo con David. Aunque me dijo características de las dos, no me las definió, pero va muy cerca, está tibio, pues casi que caliente. ¿Quién puede complementarlo de David? ¿Cuál será la diferencia entre velocidad y rapidez? Entonces, la velocidad es un escalar y la rapidez es un vector. Estoy de acuerdo con eso. Bien. Pero, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Física 1, muchachos. Parece que no es lo mismo, rapidez y velocidad. ¿Habrá alguna diferencia? Además de esa, que uno es un escalar y el otro es un vector. ¿Alguien más? Porque la rapidez es como una relación entre una distancia, digámosle así, recorrido y el tiempo pues que le tomó recorrerla. Eso es verdad. Sigue. ¿Y la Y ya velocidad? es como a cuánto recorrió es, pues no sé, no, ahí sí no sé cómo definirte eso. Bueno, no importa, no importa, Samu. Gracias por Ah, participar. Muchachos, ¿lo digo o alguien más? Yo sé que lo saben, sé que lo saben, sé que lo saben. ¿Qué es rapidez y qué es velocidad? Yo sé que lo saben. Pero la diferencia no es que la rapidez no se tiene en cuenta la dirección y en la velocidad sí. Sí, esa me gusta. ¿Con quién hablo? Como Juan David. Muy bien. ¿Con David qué? Gil. Ah, estoy de acuerdo con Juan David. Lo voy a decir en otras palabras. La magnitud de la velocidad es la rapidez. La rapidez es un vector, es un escalar. La velocidad es un vector. Es decir, en la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, no tengo en cuenta la dirección. No me interesa. Cuando yo digo el metro de Medellín va a 80 kilómetros por hora, ¿estoy hablando de rapidez o de velocidad? De velocidad. No, estoy hablando de rapidez, porque la rapidez no tiene en cuenta la dirección. Pero si yo digo, el metro de Medellín va a 80 kilómetros por hora en dirección norte, ya estoy dando una información de una dirección. ¿Estoy hablando de rapidez o de velocidad? Velocidad. Claro, muchachos, porque la velocidad es un vector y un vector tiene dos informaciones. La magnitud del vector, que es la rapidez, y la dirección. Entonces, 80 kilómetros al norte, hacia el norte, velocidad. Pero si yo estoy diciendo, es que el carro mío corre a 100 kilómetros por hora, estoy hablando de rapidez.
en consecuencia la rapidez es la magnitud de la velocidad. Muy importante eso, muchachos. ¿Sí? Muy importante eso. Listo. Ustedes encontraron que la rapidez, que mire que aquí está como la magnitud de la velocidad, ¿sí? Aunque aquí estoy indistintamente poniendo velocidad o rapidez, pero realmente es la rapidez. Si la rapidez de la partícula es cero, la fuerza magnética es cero, sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay campo. La partícula tiene que estar moviendo. Si no se mueve, pues ¿qué campo va a haber? ¿Hay campo eléctrico? Sí, pero estamos en campo magnético. Bueno, muchachos. Lo otro que se encontró experimentalmente, este último punto, es que la fuerza magnética es proporcional tanto al vector campo como al vector velocidad. Eso se encontró experimentalmente, que la fuerza magnética era perpendicular al campo y a la velocidad. Muchachos, todo eso se encontró experimentalmente, ¿sí? Entonces, muchachos, eso se resume aquí, en este diagramita, ¿sí? Miren, tengo una partícula cargada. ¿Puede ser positiva? Sí. ¿Puede ser negativa? Sí. Hay tres vectores ahí que están conjugándose. Uno que es velocidad. Tiene que haber velocidad, ¿sí? Si no hay velocidad, bueno, rapidez. Entonces, muchachos, no hay campo magnético. El otro es el campo magnético, ¿sí? Y el otro vector es la fuerza magnética. Ahí están los tres vectores, ¿sí? El vector velocidad y el vector campo definen un plano. Ojo, el vector velocidad y el vector campo definen un plano. Y entre esos dos vectores puede haber un ángulo teta, ¿sí? Cualquiera. Ya haremos problemas, tranquilos, ¿sí? Y entonces, perpendicular a ese plano, ¿sí? Aparece un tercer vector que es el vector fuerza magnética. Listo, muchachos. Ahí está. Entonces, muchachos, vean. Voy a pintar esto. Aquí tengo un vector. No sé si me están viendo. Y aquí tengo, este es el vector velocidad que está en verde. Y este es el vector campo. ¿Sí? Entonces, existe otro, estos definen un plano. Si me están viendo ahí, y perpendicular a ese plano, ¿sí? Está un tercer vector. Es así, muchachos. Ese tercer vector hace 90 grados con el plano que definen el vector velocidad y el vector campo. ¿Listo? Véalo, ahí está. Estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Y después miraremos que ahí aplica otra regla de la mano derecha. Otra regla de la mano derecha. Ya miraremos, ¿sí? El pulgar va a señalar la dirección de la fuerza. Ya miraremos eso. Bien. Entonces, muchachos, si esa carga, aquí en este pequeño diagrama, tiene una velocidad cualquiera, ¿sí? Y aquí está el vector velocidad, y aquí está el vector campo, ¿sí? Ese vector velocidad tiene dos componentes, una componente paralela y una componente perpendicular, ¿sí? O sea que yo puedo decir que el seno de este ángulo teta es igual a la componente perpendicular sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La velocidad. En otras palabras, puedo decir que la componente perpendicular, ¿sí?, es igual a la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez por el seno de teta. ¿Bien? Entonces, muchachos,
teniendo en cuenta todas esas consideraciones, yo puedo afirmar, ¿sí? Todos los hechos experimentales que acabo de explicar aquí, puedo afirmar que la fuerza magnética es proporcional a la carga, ya lo había dicho, ¿sí? Proporcional a la velocidad, también lo había dicho, y proporcional al campo magnético. Cuando digo velocidad, es la velocidad perpendicular, esta que aquí, ¿sí? Pero la velocidad perpendicular es ¿qué? Es la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, por el seno de teta. Entonces, finalmente tengo Q por B por seno de teta por B. Y eso no es otra cosa, muchachos, que la definición del producto vectorial. ¿Sí? La magnitud del primero por la magnitud. ¿Cuál es el primero? Este. Por la magnitud del segundo por el ángulo entre ellos. ¿Sí? Porque Q es un escalar. Entonces, como Q es un escalar, no hace parte de ese producto cruz. Entonces, de manera vectorial escribimos la ecuación 2. Y decimos que la fuerza magnética es igual a Q por el producto cruz del vector velocidad por el vector campo magnético. ¿Y en qué se mide la fuerza? Igual, muchachos, como cualquier fuerza, se mide en newtons. Listo, muchachos, ahí está. Sí, ¿se acuerdan cómo era la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica era Q por E. ¿Sí? Q por E, si se acuerdan. Q por E. La fuerza eléctrica, pero esta es fuerza magnética. Es el producto de la carga por el producto cruz de dos vectores. Yo les hago una pregunta. ¿El producto cruz de dos vectores qué me da? ¿Un vector o un escalar? Vector. Un vector. Y si ese vector lo estoy multiplicando por Q, que es un escalar, ¿qué me da? ¿Qué me da un vector por un escalar? Muchachos, ¿qué da un vector por un escalar? Un vector propio. Claro que sí. Claro que sí, sigue dando un vector. O sea que en el lado derecho de 2 tengo un vector y en el lado izquierdo tengo otro vector. Bien, está correcta esa expresión. ¿Sí? Está correcta esa expresión. Bueno, este parrafito es para ustedes, pues no, recuerde que no vamos a ver todo aquí. Muchachos, entonces, como es un producto cruz, pues hombre, yo puedo resolver ese producto cruz con un determinante. Claro, acá está. Aquí está. ¿Se acuerdan que es un determinante? Un determinante es un arreglo de 3 columnas por 3 filas. En la primera fila tengo I, J y K, que son los vectores fundamentales. En la segunda fila tengo las componentes de la velocidad en las 3 direcciones, X, Y, Z. Y en la tercera fila tengo las componentes del campo en las 3 dimensiones. B sub X, B sub Y y B sub Z. ¿Sí? Recuerden cómo se resuelve un determinante. Bien, aunque no vamos a utilizarlo mucho. Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Muchachos, otra vez la regla de la mano derecha, pero con otra aplicación para este tema, para fuerza magnética. ¿Sí? Esta regla es diferente a las demás, pero utiliza la mano derecha. Entonces, muchachos, los dedos representan el vector velocidad. Ojo, repito, los dedos representan el vector velocidad. Ese vector velocidad va hacia la palma de la mano, ¿sí? Es decir, trata de acercarse al vector campo magnético. Está haciendo esto, ¿sí? Y el pulgar
me señala la dirección de la fuerza magnética. Ustedes recuerden, la velocidad y el campo magnético generan un plano. Y perpendicular a ese plano, ¿sí? Tengo un tercer vector que es el vector fuerza magnética. Listo, muchachos. Ahí está. Miren. Entonces, la dirección de F, ¿cuál es en este caso? Va para arriba. ¿Sí? Dependiendo del eje del sistema de coordenadas. Si es el eje Y, se iría en dirección más J. Bueno, por decir algo. Ahora, si la partícula cambia de signo, ¿sí? Si es una partícula negativa, las cosas cambian, ¿sí? Ya la fuerza iría hacia abajo. Entonces, es muy importante el signo de la partícula. Listo, muchachos, esa es la teoría, no hay más. Alguien dirá, profe, pero... Alguien me preguntará, profe, pero cada que hay una carga se esté moviendo o no, aparece un campo eléctrico. Entonces debe haber una fuerza total, ¿sí? Una fuerza total. ¿Cuál sería esa fuerza total o resultante? La suma de la fuerza eléctrica, que es Q por E, y la fuerza magnética. Pero muchachos, a eso se le llama la fuerza de Lorentz. Pero nosotros vamos a suponer que esta fuerza eléctrica en este capítulo es cero. ¿Sí? No la vamos a considerar. La única fuerza que vamos a considerar es Q es igual a B cruz B, es decir, la fuerza magnética. Listo, muchachos. ¿Ya? Esa es la teoría. Ahora miremos cómo se mueve una partícula antes de entrar a ver la fuerza sobre una corriente. ¿Sí? Esto es para una carga, una sola carga puntual, una sola carguita. Después miraremos la fuerza sobre muchas cargas, que es una corriente. Ese será otro tema. Pero antes de ver eso, veamos cómo se mueve una partícula dentro de un campo magnético. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, supongamos, ¿sí?, que una partícula, y vamos a hacer una práctica también, yo les voy a mostrar aquí una práctica, una clase teórico-práctica, así como lo hicimos con el tubo de rayos catódicos, ¿se acuerdan? Cuando un electrón ingresaba a la región del espacio donde había un campo eléctrico. Aquí una partícula está entrando a una región donde hay un campo magnético. Más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, consideremos una carga Q positiva que ingresa de manera perpendicular, ojo con esta palabra, ¿sí?, a una región del espacio donde hay un campo eléctrico uniforme. Muchachos, ese campo eléctrico, campo magnético. Yo les pregunto, ¿ese campo magnético está entrando o saliendo de la pantalla del computador? ¿Quién me ayuda? Chicos, están ahí, ¿cierto? Profe, cuando era así no era que está entrando. Claro, está entrando. Si es una X, es porque está atravesando el plano del papel, en este caso atravesando la pantalla del computador. ¿Y por qué sé yo de esa gráfica que el campo es uniforme? Muchachos, ¿por qué sé que el campo es uniforme? ¿Por qué? Tiene la misma intensidad en todos los puntos, ¿no? Ahí Sí, en ese gráfico. en el dibujo. Porque las X azules que están pintadas ahí están igualmente espaciadas. Claro, hay diferencias, pero por error mío, pero sí, el campo es uniforme y es entrante. Listo. Y esa partícula tiene entonces una carga Q positiva y tiene una velocidad. Entonces miren que ahí están las tres variables. ¿Sí?
campo magnético, velocidad y carga, ¿sí? Que son las variables que están en esta ecuación de la fuerza magnética, que es Q, B cruz B. ¿Listo? Si tenemos un sistema coordenado cartesiano en R3, en el espacio, ¿sí? X, Y, Z. Vamos a manejar siempre aquí la X hacia la derecha, la Y hacia arriba y esta X y esta Z saliendo o entrando del plano del papel o del computador. Básicamente vamos a manejar ese tipo de sistemas. Y cada eje tiene asociado un vector fundamental, I, J y K. ¿Sí o no, muchachos? Entonces yo les pregunto, en ese sistema, el vector velocidad, ¿qué dirección tiene? K, no. ¿Cómo? Dirección K, no. Pero En ¿por Z. qué? Pero Dirección porque, y profe. claro, si va para la derecha, ¿sí? En ese sistema, ¿qué va para la derecha? El eje X. ¿Y el eje X qué dirección tiene? Y. O sea que el vector velocidad tiene una magnitud V y una dirección Y, vector unitario. Listo, sigamos. De acuerdo a este sistema de referencia, el campo magnético, ¿qué dirección tiene? Menos K. Ah, dilo con toda seguridad. Menos K. Claro, claro. ¿Por qué menos K? Muy bien. ¿Por qué menos K? Va saliendo. Va saliendo, Está entrando. va entrando. Si fuera saliendo, el campo magnético sería en dirección K, en dirección del eje Z, pero va en dirección contraria al eje Z, es decir, menos Z. Y en esa dirección contraria al eje Z, ¿cuál es? Menos K. Chachos, véalo, acá está. No duden con estas cosas que son muy fáciles, muchachos. No duden con eso. ¿En qué dirección va el eje Z? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dirección va Z? Dirección K. Dirección K. Pero el campo está entrando, es decir, en dirección menos K. ¿Listo? Ya tenemos las direcciones de la velocidad y el campo. ¿Sí? Entonces podemos hallar la fuerza. ¿Por qué? Porque tengo estos dos vectores. Hago el producto cruz. Entonces, listo, hagamos este producto cruz. Entonces vamos a calcular la magnitud de la fuerza magnética. ¿En cuál instante? En el instante en que la partícula ingresa al campo. Profe, ¿y si la partícula no ingresa perpendicularmente, sino con un ángulo? Eso será otro problema que seguramente miraremos, pero aquí estoy diciendo en esta situación física que la carga entra de manera perpendicular, ¿sí? Entonces aplico la fuerza magnética, la expresión, y esa fuerza magnética, lo primero es resolver este producto cruz. ¿Y ese producto cruz es qué? El producto de B por B, de la velocidad por el campo. Pero la velocidad es ¿qué? Una magnitud en dirección Y, cruz, la magnitud del campo en dirección menos K. ¿Cómo multiplico eso vectorialmente? Multiplico los módulos y multiplico los vectores fundamentales. Entonces me queda B por B por I cruz
menos K. Voy a sacar este menos por acá y me queda menos B por B I cruz K. ¿Cuánto da I cruz K? I cruz K, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da I cruz K? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da I cruz K? J. I cruz K. J. J, no. No. ¿Cuánto da I cruz K? J. Menos J. ¿Por qué? Porque voy en sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas del reloj, tengo un menos, que es este menos J que hay aquí. ¿Sí o no? Porque una cosa es K por I sí da J, pero me estoy yendo en el sentido contrario, en el sentido negativo. Entonces, I por K da menos J. Y con este menos que hay aquí, entonces eso me da un más. ¿Sí o no, muchachos? Entonces me da, finalmente, ese producto cruz, da B por B en dirección J. En dirección J. Muchachos, ¿y entonces esta es la fuerza o no? ¿Qué dicen? ¿Esta es la fuerza magnética? ¿Cuál, profe? Qué pena. Esta ecuación 4 es la fuerza magnética. No, señor. ¿Por qué? ¿Qué falta? Muchachos, contéstenme. ¿Qué falta? La carga, profe. Claro, falta multiplicar por la carga. Entonces, si a todo esto lo multiplico por la carga, que tiene un signo positivo, la fuerza magnética será Q por B en dirección J. Esa es la fuerza magnética para una carga puntual. ¿Qué pasaría si esa carga fuera negativa? ¿Quién me dice eso? ¿Qué pasaría si la carga Q no fuese positiva sino negativa? ¿Qué dirección tendría la fuerza? Menos J. Menos J. No lo diga con vacilación, sino con seguridad. Menos J, porque entonces aquí tendría un signo menos que puede entrar aquí, entonces la dirección sería totalmente opuesta. ¿Sí ven, muchachos? Eso es, eso es. Bueno, muchachos, dejemos así por hoy. Dejemos así por hoy. Ya después haremos la próxima clase un problema. Quiero tomar lista a las personas que pudieron haber llegado después. No sé si me informan, por favor, quién se unió a la clase. Profe, yo, Santiago. Profe, yo, María Camila Buitrago López. Buitrago, María, listo. Listo. Santiago, profe, Santiago Muñoz, todo. Santiago Muñoz. Listo, Santi, ¿quién más? Profe, Juan Pablo Agudelo. Agudelo, Juan Pablo, listo, Juan. ¿Alguien más? Profe Gutiérrez. Andrei. Sí, señor. Listo, Andrei. ¿Quién más? Bueno. Miguel Ángel Arboleda no está. Valentina Gaviria tampoco. Brian Gómez tampoco. Sergio Guerra tampoco. Carlos David Hoyos tampoco. Manuela tampoco. Leslin, Cristian, Sebastián Ramírez, Sebastián Salazar,
Marlon Zapata. Bueno, muchachos. Muchachos, entonces me quedo con Juan Camilo Gaviria. Me quedo con Pablo Puentes. Y me quedo con Juan David Zamorano, 5 minutos. Les agradezco mucho, muchachos. Les recomiendo empezar a estudiar, a leer, a hacer una lectura crítica al capítulo 27. Y la próxima semana hacemos problemitas. A ver. Carlos David también me quedo con él. Carlos David Hoyos. Me quedo con Carlos David que me está escribiendo por aquí. ¿Listo, Carlos? Muchachos, un feliz fin de semana para todos. Que descansen y se cuidan. Listo, profe, muchísimas Eso, gracias. por eso también. Gracias a ustedes, muchachos. Estés bien. Carlos David Hoyos está por aquí. Bueno, voy a ser breve con los que se quedan, porque sé que tienen clase a las 9, muchachos. Bueno, entonces, llamo otra vez a lista. Juan Camilo Gaviria. Presente. Muy bien, Juan. Pablo Puentes, presente. Presente. Y Juan David Zamorano, presente. Presente, profe. Y Carlos Hoyos, presente ahí en el chat. Bueno, muchachos, a ver, yo les quiero decir algo. Primero que todo, ¿cómo les pareció el ejercicio que hicimos el jueves? A ver, quiero que se explayen en comentarios. Cuenten. Bastante interesante, la verdad, bastante interesante. Muy teso. ¿Sí o no? La verdad, muy teso, sí. Muy teso, muy teso. Estamos en grandes ligas. Listo. Sí. ¿Quién más quiere decir algo? Pablo. Es muy interesante todo eso que tiene que ver con la programación para visualizar el objeto y todo. Bueno, muy complejo. Sí. ¿Qué dice Juan Camilo? No te escucho, Juan. Sí, teso. Bueno, muchachos, ¿qué más opiniones hay? ¿Alguna otra? Carlos David está diciendo, estuvo muy bien los medios por los cuales se informa de los telescopios y el objeto. Bien, Carlos. Carlos David estuvo en la reunión. Contéstame ahí por el chat, no me acuerdo. Estuvo. Es que había otro Carlos también, ¿cierto? Hay otro Carlos ahí que llama Carlos Gutiérrez. Bueno, muchachos, alguien dirá, pero profe, no vamos a mirar en vivo el objeto. La respuesta es no lo vamos a mirar. Y eso puede perder interés para alguno. Pero muchachos, si nos damos cuenta, ¿sí? Si nos damos cuenta que la información que vamos a sacar, la información científica que vamos a sacar de esa imagen, eso es mejor que observarla. No sé si me entienden lo que me digo, lo que yo estoy diciendo. ¿Vos entendés, Juan Zamorano? ¿Me lo puedes repetir, por favor, profe? Lo que... Sí, que alguien dirá, hombre, no estamos viendo en tiempo real el objeto, sino que nos van a mandar una imagen de ese telescopio, sí. Y eso puede perder interés para cualquiera. Pero si supiéramos toda la información científica que vamos a sacar de esa imagen, estaríamos muy tranquilos, ¿no? O sea, es mejor que verla. No sé si me entienden en tiempo real. ¿Están de acuerdo con eso? Claro, profe. Sí, profe, total. ¿Sí o no? Porque de qué nos sirve verlo y no tener información. Sí, es una foto muy linda, sí, pero vamos a ir a píxel por píxel para mirar qué quiere decir eso allá. Si la estrella está rotando, gracias Carlos David, si está rotando, si es eclipsante, el diámetro, la luminosidad, un montón de cosas, muchachos.
Estamos haciendo ciencia de frontera. Es lo que yo les quiero vender la idea, muchachos. Bueno, y lo otro que les quiero vender la idea es que voy a citar a una reunión, muchachos, porque me preocupa, no por ustedes, por otros integrantes que no se están metiendo hasta el cuello. Y entonces me da pena con el profesor León, que es un asesor, un investigador, que nosotros salgamos ahí con nada. ¿Sí? El otro jueves, muchachos, ese ejercicio lo vamos a tener que hacer nosotros, entonces hay que meternos. Entonces, no se trata de dar clases magistrales y que los estudiantes no se metan, porque si no, entonces no sería un semillero, sino un curso, ¿sí? Y eso no es un curso. Entonces, muchachos, para que la gente no me diga que no, ¿sí? No lo digo por ustedes, y porque los jueves o los lunes hay clase, todo eso, yo voy a plantear una reunión de sensibilización para este sábado a las 3 de la tarde. Máximo 40 minutos. Un ratico que nos conectemos. Ahí no vamos a resolver ningún problema, solo vamos a conversar de estas cosas, muchachos. Solo vamos a hacer eso. ¿Ustedes no tendrían problema? Profe, pues yo soy muy sincero, el sábado cumple años mi pareja. Trataría igualmente pues como de sumarme, sí, tal vez no me comprometo, pero trataría en la medida de lo posible pues como de estar presente. Bueno, ya que tenés, sí, yo sé, yo te entiendo eso. No es mucho, no es mucho, muchachos. Hágale, profe. Bueno, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Carlos? ¿Y qué dice Juan? Profesor, a las 3, ¿cierto? Sí. Bueno, yo asisto ahí, a esa hora estoy. Pablo, Tue, Carlos David. Ya me contestó, creo. ¿Y Juan Camilo qué dice? Muchachos, miremos a ver. Ahí no vamos a resolver ningún problema ni nada, sino que vamos a conversar de estos temas, cómo se han sentido, motivar a otros chicos. Eso es. Bueno, muchachos, si ya son las 9 y ya me prometí que no me pasaba de las 9. Yo les agradezco mucho como siempre. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, gracias a usted. Bueno, muchachos, se cuidan. Lo mismo, profe, que esté muy bien.